chiquillo, vale, punja, ñami, tiray, michaya, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que miren esta transmisión en vivo. Empezamos con los especiales de Inti Raymi y hoy vamos a empezar un diálogo con el organizador del Inti Raymi en Nueva York, don César Santa Cruz. Así, ¿no es cierto, compa Samia? Hola, buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos acá al programa de La Tulpa en APAC TV. Hoy estamos en un espacio especial sobre el Inti Raymi. Sabemos que los mindalaes, quichuas o tabalos dispersos en cualquier parte del mundo tienen como compromiso celebrar el Inti Raymi, la fiesta del sol, la fiesta de las cosechas, y llevan pues esa costumbre a sus sitios donde están radicados, así fortaleciendo, reafirmando su identidad cultural. Entonces estos espacios que se vienen en esta semana y la próxima semana con varios organizadores del Inti Raymi Edison, y vamos a estar conversando con ellos porque es muy importante el esfuerzo que ellos están haciendo. Ari masiyukuna, shuk masiyukunata, caro llaqtakunamanta uyashpa kagripanchi, imagíname canchipa Inti Raymita nakaypilla tusushpa kanakpanchi, no más bien shuk caro llaqtakunapi ñukanchipa yuyaykunata, ñukanchipa sapikunata chaykunapipa rimashamudo shinashpa kawsan y mana kungaspa ñukanchipa kawsaykunata. Tigramupanchi ña shuk uchilla cortegumanta. Bienvenidos nuevamente a todos quienes se conectan a la señal de APAC TV. Recordarles que también salimos al aire por YouTube, APAC TV, y también ahora en nuestra página, nuestra plataforma, sitio web, APAC TV. Entonces están invitados todas para que en este momento se pongan pilas, empiecen a escribir sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Estamos ya con don César Santa Cruz, él está en Nueva York, le damos la bienvenida, le saludamos, podemos mirarle. ¿Nos escucha, César? Sí, muy buenas noches, Samia, y agradecerles por el espacio a APAC y contento de poder compartir las actividades que vamos a tener aquí en el Inti Raymi Nueva York 2023. Excelente, muchas gracias por darse su tiempo. Sabemos que nos contaba mientras hacíamos las conexiones, nos estaba comentando que está en un momento de distracción, de dispersión familiar, y se ha tomado un break, como ellos dicen, para atendernos, para conectarse acá al programa La Tulpa, este especial que le hemos denominado Inti Raymi Nueva York, en este caso Mindalae Pura. Mindalae Pura, ¿por qué será? Contémosles, Edison, Mindalae Pura. ¿Por qué Mindalae Pura? Porque es el encuentro de varios viajeros, y como nosotros lo conocemos, son Mindalaes, nuestros viajeros intercontinentales, internacionales, que van de un lugar a otro y se los conoce como Mindalaes, ¿no? Entonces por eso es Mindalae Pura. Entre mindalaes, entre comerciantes viajeros internacionales, universales, que están radicados en cualquier parte del mundo, en todo el mundo hay quichuas o tabalos, y algunos ya están radicados, ya son residentes en estos sitios, y conversemos para que nos cuente su experiencia don César Santa Cruz. Él es organizador, gestor cultural del Inti Raymi en Nueva York. Entonces, cuéntenos por favor, César, usted, ¿de dónde es originario? ¿De qué comunidad o de qué parte de Otavalo es de usted? Bueno, yo nací en Otavalo y crecí en el barrio La Florida, ahí cerca a La Cruz. ¿Por el Socavón? Sí. Ajá. ¿Y sus papás de qué parte son? ¿Su mamá, su papá? Bueno, mi mamá es de Quinchuquí y mi padre es de Agato. Y me imagino que de pronto, bueno, creo que esta herencia viajera la tiene desde sus papás también, ¿no? ¿Usted hace cuántos años viajó o ya vive por Nueva York igual? Bueno, yo aquí en Nueva York vivo ya 15 años.
Es un largo tiempo. Y ustedes, Sí. o sea, se ve muy joven, significa que se fue guambrito, guagua, ¿no es cierto? ¿A qué edad Sí, se fue? prácticamente me casé y me mandaron a trabajar. Él, la Mandaron. responsabilidad, todo por eso creo que se ha ido entonces para ya viajar y ver cómo, olvida más que como sabemos decir, ¿no? Como suelen decir los quichuas también cuando se van ya de viaje. Entonces, un poco igual me imagino que cuando estaba por aquí usted sí bailaba en Tiraim y todo eso, ¿no? A ver si nos puede contar un poquito de eso también. Sí, a mí me gustaba mucho el Inti Raymi desde niño porque venían a la casa, siempre en las noches ya los grupos, los vecinos o amigos siempre venían a la casa en las madrugadas. Entonces me acuerdo que mamá preparaba lo que es el mote y la chicha y así pues lo recibía. Y después pues ya cuando hubo las programaciones en el parque, entonces ahí es cuando iba con los amigos, participaba igual. Y también en Cotacachi me acuerdo que mi hermano David me llevaba para allá. Y sí, compartía mucho el Inti Raymi. Desde niño me ha gustado mucho. Todos los años bailaba. ¿Perdón? ¿Todos los años bailaba usted? No le escucho, perdón. Que le decía que si usted bailaba todos los años aquí mientras vivía en Ecuador, todos los años. Sí, sí, como le digo, ¿no? Desde muy pequeño igual me gustaba participar con mi hermano, me iba, Ujú. bailábamos, nos trasnochábamos, incluso Sí. mi hermano una vez o dos veces nos llevó a bañarnos ahí en la cascada de Peguche. Cuando todavía se podía bañar, Esos ¿no? recuerdos tengo. Sí, justo cuando todavía podíamos nadar tranquilamente por allá. Eh, ¿Sigo, Sí, no? le iba a decir que en ese sentido, bueno, yo le preguntaba porque si usted tiene estos recuerdos de cómo salía con su familia, con sus hermanos a bailar el Inti Raymi, ¿qué representa para usted? ¿Qué siente usted con respecto al Inti Raymi? Porque usted está ahora lejos y sin embargo, siendo un gestor cultural, pues se ha encargado de llevar, digamos, la celebración del Inti Raymi en las condiciones que es posible celebrar allá y ahora está organizando el Inti Raymi. ¿Qué significa para usted el Inti Raymi? ¿Por qué se ha puesto en ese plan de reproducir la fiesta del Inti Raymi allá, donde usted vive? Sí, te voy a comentar algo, ¿no? En mi familia, mi padre, pues él ya se alistaba para lo que es el San Juan con los instrumentos, el rondín, la guitarra y la flauta. Entonces, desde niño yo he tenido esa enseñanza y mi papá decía, ¿no? De que cada Inti Raymi él se renovaba. Y es así que en el momento de niñez no lo comprendía, pero al pasar el tiempo uno se va enamorando de la melodía, se va enamorando de la Pachamamita también y agradeciendo, ¿no? De lo que es la cultura, pues uno se enriquece y se enamora de lo que es la celebración del Inti Raymi. Entonces, eso me ha gustado poder transmitir ahora también a mis hijos y ellos como ahora también, aunque están en un país extraño, pues se han sentido familiarizados porque cada año ya saben que, oh, tú ya vas a celebrar el Inti Raymi, dice. Entonces ya ponemos musiquitas de Inti Raymi igual en la casa y como que ya lo tienen presente la fecha. Entonces eso para mí es bastante gratificante porque esa es su cultura. Ellos vienen de ahí también. Entonces, enseñar también no solamente a mis hijos, sino que la comunidad misma en sí mantenga esa tradición, que podamos compartir entre familia, amigos, es bastante bien para mí, me ha gustado mucho cada año pues participar y tratar de innovar cada año aquí en Nueva York. Una consultita antes de proseguir. ¿Sí habla quichua de prontito para poder cambiar al quichua si es que nos comprenden también? En Runashimipipas, Rimangapa. Si es posible. Antes de proseguir. Quichua. Ari, quichua Rimapan, quichumasigo. Bueno, un poquito, pero casi no. También tengo una anécdota de eso. Cuente. Como mi papá viajaba también desde muy joven, nos llevaba a Colombia. Entonces, prácticamente en mi infancia pasaba también en Colombia y en Otavalo. Entonces, pero mi papá
Eh, no sé por qué, pero siempre nos hablaba en español. Él quería, ¿no? Ahora se arrepiente de que Sí. casi no dominamos el quichua, pero estamos tratando de mejorar eso. Qué bueno, y creo que estos espacios justamente ayudan, ¿no? A que se fortalezca la lengua también, como se encuentran con varios, a veces hasta con taitas también, que a veces solo hablan quichua, ¿no? Justo retomando un poquito lo que decía, ¿no? Que baila con sus hijos, de pronto con las otras comunidades, otros sectores también. Cuando se organiza este evento, ¿no? En el Inti Raymi, allí en Nueva York, ¿quiénes nomás participan? ¿Quiénes son los que llegan a la festividad a celebrar en estas fechas que lo realizan ustedes? Bueno, por comentarle un poquito, ¿no? Yo he venido gestionando el tema del Inti Raymi aquí desde el año 2020. Entonces, tras la pandemia un poquito decayó por esas circunstancias, pero hemos venido innovando. Yo a la cabeza, pues del 2020, 2021, 22 y este año 2023, y cada año se ha venido sumando compañeros nuevos. Entonces, es por eso es que ahora yo tengo un grupo consolidado de machis, de asimismo de Pueblo Quichua, que gracias a la ayuda de ellos también que se da la celebración. Entonces ahí quiero como compartir, ¿no? De que no solo es César Santa Cruz, sino que siempre he tratado de involucrar a toda la comunidad. Ujú, ujú. Y nos puede, bueno, dice, voy a mencionar, nos puede decir cómo está conformado su equipo, con quiénes nomás están reunidos en Minga para organizar esta celebración que van a tener allá en Nueva York. Sí, bueno, mencionarles a mis compañeros, ¿no? Que son José Ruiz, Rafael Lema, Luis Montalvo, Abito Díaz, Washington Díaz y cada uno, y Juan Perugachi, cada uno con sus respectivas esposas. Entonces, Eso iba a junto como decir. un grupo de 13, pues estamos llevando y dirigiendo este Inti Raymi de este año. Entonces, esto se ha dado gracias también al apoyo de la comunidad aquí en Nueva York, porque gracias a los que nos antecedieron, nuestros quichuas mayores, quien nos han dejado también la tarea de que gente joven o las nuevas generaciones El puntero, podamos por favor. implantar nuevas ideas y tratar de llevar adelante las diferentes actividades que este año estamos realizando también. Y algo que justamente mencionaba, ¿no? La participación de las esposas de toda esta gallada que está ahí organizando, ¿no? Lo que es el Inti Raymi. ¿Cómo es la participación de las mujeres dentro de esta festividad? Eso. Algo que Es siempre es bastante a veces... importante porque incluso sin ellas no habría, nos veríamos como muy machistas, pero ¿Pero qué hacen? ¿Qué aquí las nomás? mujercitas, nuestras esposas siempre están a la par con nosotros. Bueno, por comentarles, no hemos tenido actividades también previos al Inti Raymi, como hemos hecho el caldo de 31 y cositas así. Entonces, en la cosita, en el tema de la cocina, pues en los platos ellas nos ayudan con sus conocimientos y tratamos de sacar adelante las actividades. Ujú. También en las actividades que llevamos lo que son el tema del afiche, pues ellas también tienen su participación en la logística de cómo tiene que ir el afiche o cómo tiene que estar el lugar. Entonces siempre estamos con nuestras espositas y con la participación de las mashis también. Ujú. Yo tengo una inquietud, ¿no? Aquí en la Yacta, cuando preguntamos por qué baila usted el Inti Raymi, la gente generalmente dice, estamos agradeciendo a la Alpamama, esta es la fiesta de la cosecha, estamos celebrando la vida, etcétera. Pero acá hay una conexión bien importante con la tierra, en las comunidades sobre todo. O sea, estamos cultivando los alimentos, estamos cosechando los alimentos, criamos los animales. Bueno, hay una cercanía con la tierra, pero allá donde ustedes están, dudo mucho que ustedes están cultivando y cosechando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es como digamos, el pretexto o la razón, más bien dicho, la razón, la motivación para hacer Inti Raymi, llevarse esta celebración tan importante que tenemos acá y reproducir allá donde ustedes están?
Bueno, le comento algo. Obviamente nosotros no nos, bueno, no sembramos, no cultivamos, ¿no? Pero el mismo hecho de mantener nuestras raíces nos ayuda a fortalecernos Sí. y saber quiénes somos, ¿no? Aparte de eso, pues nosotros cuando bailamos Inti Raymi nos renovamos. Y tanto así que, bueno, en mi caso, ¿no? Estoy tratando de cosechar empieza nuestra temporada, por decir, de nuestro trabajo Mindalay. Ujú. Y es como que nos purificamos como para tener esa buena energía, lo que empezamos nuestra temporada de trabajo. A mi manera, yo lo veo así. Entonces, yo creo que es un concepto un poquito diferente, pero siempre es como bañándonos de la buena energía del Inti Raymi, agradeciendo a la Pachamamita, porque mal o bien siempre en nuestro trabajo también es parte de nuestra cultura y creo que si la llevamos de esa manera, pues yo lo veo así, de esa manera, ¿no? De que cuando bailamos Inti Raymi, pues nos llenamos de esa energía, agradecemos por lo que vamos a cosechar y tenemos mantenemos viva la cultura. Algo que me viene y un recuerdo desde hace años, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes también. Ustedes, no sé, eso digo también es el desconocimiento mío, no sé cómo funcionará allá. ¿Dónde hacen el arma y tuta o el baño ritual, que sabemos decir? Y algo que me acuerdo de un Mindalaya mismo que era desde hace tiempos, ¿no? Dijo que por el hecho de hacer el arma y tuta se levantó a las 12 de la mañana y lo hizo ahí en su propia ducha nomás. Allá, ¿cómo funciona con ustedes? Con tal de que sea baño, dijo, ¿no? Sí. Sí, bueno, el tema del arma y tuta, pues un poquito acá no se ha dado, ¿no? Pero sería interesante incorporarle, tal vez no necesariamente un baño, ¿no? Así fuerte, sino tal vez con unas hojitas, como se ve en el Paucar Raimi, tal vez así, se lo podría hacer acá, ¿no? Un cambio energético con plantas y sobre todo la Ah, intención, ¿no? Y la sí, pues ceremoniosidad con la que se sería hacen muy las bueno cosas. y poderlo plasmar este año también. Ujú. Algo que, bueno, ya nos comentó que existe la participación de las mujeres, sus amigos también, pero de pronto también están organizados como en comisiones, digamos, la comisión que hace el mediano, el que está encargado de las músicas, del recibimiento, de las invitaciones. En ese sentido, ¿cómo se están organizando? Sí, cada uno de los tres integrantes, pues tenemos cargos, ¿no? Uno está a cargo de la música, otro del sonido, de los grupos, de lo que es el local, las actividades familiares y algunas actividades de cada noche que vamos a tener, del lunes, del martes, del miércoles, hay otros del fútbol y del básquet. Entonces, cada uno tiene su rol, porque fuera muy difícil pues llevarlo todo, solo yo. Claro. Entonces, hemos empezado desde ahí, ¿no? Cada uno tiene su propia responsabilidad y es bastante bueno porque se ve el empeño y el entusiasmo que cada uno le puede dar. Ah, ah, hay algo que les quiero compartir y le cuento a Edison. Cuando hicimos contacto con don César Santa Cruz, usted me decía, César, me gustaría hacer una entrevista. Yo le decía, ¿qué tal los primeros días de junio o finales de mayo? Decía, no, necesitamos que sea antes porque así damos a conocer con tiempo a la gente las actividades que van a ver para que arreglen sus horarios o sus itinerarios de viajes para que puedan organizarse y puedan acudir a los diferentes Inti Raymis que van a ver aquí, decía usted, ¿no? ¿Cómo es eso de que hay diferentes Inti Raymis y entonces los viajeros comerciantes van a participar en diferentes sitios del país? Estamos hablando de Estados Unidos. Se hacen ¿cómo se dice? Una gira de participaciones en el Inti Raymi. ¿Nos puede contar un poco cómo funciona eso? Porque acá, los que vivimos acá pensamos que Están lejísimos. que Están de está aquí súper para allá. lejos y que, bueno, que se reúnen ustedes, no sé, a una fiesta que dura un día y luego ya cada quien se va a su casa. ¿Cómo es que funciona? Cuéntenos. Sí, yo le comentaba de que para esta entrevista sería lo más antes posible porque aquí todos los Mindalaes pues ya tienen un calendario.
un calendario de ferias o si no, y si ven que va a haber el Inti Raymi, pues ya ponen en el calendario, ¿no? O tal vez buscan para esa fecha un lugar de trabajo cerca, para que después de la feria ellos puedan llegar al Inti Raymi. Entonces así ellos ya se planifican con tiempo y van ordenando su calendario. Entonces por eso yo le decía de que sería lo más rápido posible para que la gente esté informada de qué va a haber tal vez en Nueva York y en diferentes estados. Entonces es lo bueno de ser Mindalae, que estamos aquí, estamos en diferentes lugares y vamos llevando nuestra artesanía y nuestro puestito, pues, y si está cerca el lugar de trabajo al Inti Raymi, en el lugar donde lo estén realizando, pues es mejor para nosotros saber con tiempo. Ajá. Y usted, ya gané. Y usted, César, ¿hasta cuántos Inti Raymis se ha podido participar usted? ¿Cuántos Inti Raymis ha jalado en el año o en las fechitas que ya llegan ahí en las fechas del Inti Raymi? ¿A qué lugares nomás ha podido acudir? Bueno, normalmente en Estados Unidos ha habido 2, pero últimamente, y es bueno también ver cómo crecen los Inti Raymis en diferentes estados. Ahora creo que hay 4 aquí en Estados Unidos. Bueno, Dios mediante, si lo permite el trabajo y también el tiempo, pues yo espero tal vez asistir a los que se pueda, porque la verdad me gusta mucho y como mi calendario más o menos ya desde julio y hasta full trabajo, pero sí me daría como tiempo para poder participar. Creo que es bastante bueno que la comunidad en sí, de los que puedan, pues puedan participar en todos los Inti Raymis, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de compartir entre amigos, familiares. Por ejemplo, yo tengo una hermana que vive en otro estado también y le voy y le visito y compartimos también la fiesta, o ella viene acá a Nueva York también. Entonces así pues tratamos de por lo menos pasar ese tiempo con la familia y con amigos. Pero hay comerciantes viajeros que también están saliendo desde Otavalo y planificando eso, su itinerario, sus viajes para poder participar allá en los diferentes Inti Raymis en Estados Unidos, ¿no? Sí, vienen muchos también lo que es por la temporada de verano y todo eso, también vienen nuevos mashis. Entonces es una fiesta, de una celebración, un encuentro, como decía acá nuestro Ayauma, Edison Manala. Se aprovecha para hacer negocio, para encontrarse con los amigos, socializar. También este encuentro espiritual, cambio energético que decía, renovación, decía César, a propósito de que estamos celebrando la vida, el cambio de estación, las cosechas acá en la Yacta. Es una época de celebración. Sabemos que también está el tiempo, está cerrando el ciclo masculino en febrero, ¿no es cierto? La mitad del tiempo andino que se maneja acá. Bueno, con esto nos están diciendo y apurando que tenemos que ir a un pequeño corte, así que les invitamos a ustedes que nos están mirando que no se vayan, que esperen un momentito más, porque después del corte vamos ya a entrar de lleno a toda la programación que tienen preparada la comisión o los gestores culturales de Nueva York, los quichuas residentes allá. Ya volvemos. ¡Tigran Panchi Chiquillo! ¿Sí? INTA cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano, pulpas de frutas, cosméticos de aloe vera, yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Cotacachi, ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. Bajo un mismo sol. Bajo un mismo sol. Bajo un mismo sol. Nuestra nueva temporada. Su nueva temporada. Así es, muy pronto. Con un nuevo rostro y muchas novedades. Vea la temporada 19 en televisión por señal abierta. APAC Otavalo en YouTube y en la plataforma apac.tv.
¿Sabías que la mayoría de alimentos que consumimos contienen químicos y conservantes que pueden afectar nuestra salud? No te preocupes, por suerte hay personas que quieren cambiar el mundo. Conoce la mejor biofábrica de fertilizantes en todo Imbabura, aquí en la parroquia de Cuellaje del Valle de Intag. Intag alimenta Imbabura, cuidemos juntos a Intag. Chiquillo, Nacho Kangi, Inti Raimipa. Bueno, estamos aquí aprovechando este espacio también ya un poco con este espíritu del Ayauma, con este espíritu del Inti Raimi, ya alistándonos nosotros también para estas festividades que llegan en junio, ¿no? Bueno, estamos conversando con César Santa Cruz, quien es el organizador, parte de los organizadores que van a realizar la fiesta. Gestores culturales, un colectivo, dijo, de jóvenes radicados en Nueva York. Bueno, ahí está un nombre larito, pero bueno, es parte de los organizadores que están haciendo la fiesta, la festividad del Inti Raymi en Nueva York. Bueno, voy a dar paso a unos 2 comentarios que tenemos por acá en las redes sociales de APAC TV, en el Facebook. Y no se olviden también, amigos, amigas, ustedes también pueden dejar sus comentarios, preguntas, sugerencias. Denle like, me gusta, me encanta, me entristece, me asombra, Compartan. me enoja, cualquiera es válido. Bueno, voy a dar lectura a unos 2 comentarios. Santiago Abadier dice, debería difundir un poco más para la comunidad, evidentemente ecuatorianos en Nueva York y los que andan por el mundo. Y uno de los objetivos es ese, ¿no? Justo que conozca la comunidad migrante, la comunidad Mindalay, los migrantes ecuatorianos también que están por allá. Y precisamente por eso le invitamos a nuestro seguidor o a quien está mirando y ha dejado este comentario que por favor ayúdenos a compartir entre la comunidad migrante ecuatoriana para que conozca justamente qué es lo que están organizando los quichuas otavalos, que suelen ser una comunidad muy abierta que recibe, acoge a todo migrante ecuatoriano, ¿no? Yo he visto transmisiones de otros años y he visto como peruanos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, por supuesto, indígenas, no indígenas, se juntan para compartir esta celebración. Es una fiesta del encuentro, nos decía en algún programa anterior que habíamos hecho del Inti Raymi, del encuentro internacional, algo así le pusimos, ¿recuerda? Con Narciso Conejo. Hace un año creo que es también, creo que sí. No, hace 2 años. Porque el otro fue justo después de la pandemia. Hace 2 años, porque el otro año lamentablemente pasamos en pandemia, ¿no? Ajá. Bueno, voy a leer otro comentario que, bueno, lo voy a leer a pesar de... Nelson de la Torre dice, fiesta, creo que la presentadora no sabe el concepto de esta celebración. Estimado Nelson, ilústrenos un poco más usted que... Bueno, todos estamos para aprender parece que no está de acuerdo con el término fiesta. No, acá estamos acostumbrados a decir fiesta, sin embargo no es fiesta, es una celebración, ¿no es cierto? Tiene una calidad más espiritual, pero poco a poco, como toda cultura es dinámica y se transforma, pues la gente, ¿no es cierto?, cada vez la toma más como una fiesta. Pero cuéntenos, usted que sabe bastante, Nelson, cuéntenos, comparta con nosotros, sea parte de este diálogo con César Santa Cruz, quien es gestor cultural allá en Nueva York y se ha llevado, digamos, la fiesta, la celebración la está reproduciendo con el esfuerzo de un colectivo de quichuas otavalos, está reproduciendo la fiesta allá en tierras extranjeras y con bastante éxito porque la gente está participando. Entonces, ayúdennos con más criterios. ¿Ya? Síganos, ¿no? Yo sigo. Yo sí. Bueno, entonces, en esta siguiente parte de este programa, cuéntenos, César, hemos estado escuchando en las noticias, ¿no?
especialmente en internet, ¿no? Los medios tradicionales no hablan mucho de este tema, pero hay una preocupación que algunos mindalaes nos han estado comentando de manera por interno, digamos, que para los mindalaes se presenta una situación un poco complicada en estos momentos, dada la situación de conflicto internacional entre estas grandes potencias que controlan, digamos, el poder económico, político a nivel internacional. Estoy refiriéndome a Estados Unidos, Rusia, China, y hay una disputa, ¿no es cierto?, ahí de quién es más potencia. Entonces, en el aspecto económico, ¿cómo están los negocios para los mindalaes? Sabemos que el objetivo de ustedes es, pues, buscar vida, ¿no es cierto?, vida más que hay, hacer negocios, prosperar, traer los recursos de acá a Otavalo. Otavalo es una muestra de todo ese trabajo, ese esfuerzo que generaciones de mindalaes han estado haciendo, ¿no? Tenemos registro desde el 1924 más o menos, que han empezado los primeros mindalaes a salir fuera del Ecuador. Entonces, ¿cómo ve usted la situación? ¿Se siente esa crisis económica allá en Estados Unidos donde usted vive, compañero? Bueno, por comentarle que el Quichua Otavalo, pues, siempre se acopla, ¿no?, a que el negocio siempre esté firme y siga avanzando. Entonces, yo creo que el secreto también del Quichua Otavalo es innovar, cambiar y buscar la manera de qué puede vender. Entonces, obviamente, un poco nomás yo creo que se sentiría el tema de las potencias, de la economía, ¿no?, mundial en sí. Pero yo creo que si uno se mantiene como innovando las cosas, pienso que está igual. No se siente. No puedo decir, después que empezó la pandemia y se abrieron los mercados, fue bastante bueno para todos. Y ahora, pues, el tercer año, yo pienso que está igual. Mientras se siga innovando, como le digo, pues, va bien, pienso que sí. Entonces, y tampoco me gustaría como mezclar esas cosas, ¿no?, en el Inti Raymi, en la celebración del Inti Raymi. Sí. Obviamente es importante, ¿no?, de que todos estemos bien en el trabajo, pero este país mismo sí se va adaptando, ¿no?, a los cambios. Hay fuentes de trabajo, hay diferentes cosas, hay muchos mindalaes que tienen otros trabajos también que es fuera de la artesanía y también son con buenos sueldos, y ya depende de la persona también cómo se vaya manejando. Pero sí hay esas oportunidades, se puede decir. Sí, muy importante que usted nos dé esas palabras de alivio. Por acá estamos preocupados porque son nuestros familiares, nuestros vecinos, son nuestras familias, ¿no?, que están lejos, y es bueno tener una impresión así, aunque sea general. Entonces, pasemos a lo que habíamos ofrecido. Sí. Contemos de viva voz cómo está organizando César Santa Cruz con el equipo de gestores culturales. ¿Qué nomás tienen preparado? Sí, para que nos comente un poquito ya las fechas, desde cuándo inicia y hasta cuándo será esta festividad, y qué actividades más vamos a poder disfrutar en estos momentos. Perdón, no le escuché muy bien. Que nos comenten desde qué fecha va a iniciar la festividad del Inti Raymi en Nueva York y qué actividades nomás tendremos. Bueno, la celebración del Inti Raymi aquí en Nueva York va a ser junio 19, 20 y 21. Este año hemos tratado de rescatar lo que es el torneo de fútbol y también el torneo de básquet. Obviamente, como les digo, desde la pandemia todo eso se desvaneció un poco, pero estamos con mis compañeros, estamos teniendo, ¿no?, la fuerza de tratar de rescatar el tema deportivo, y también las noches culturales. Vamos a tener 3. El día lunes vamos a tener el Callarituta. Le hemos denominado así porque es el inicio a nuestra celebración. Vamos a contar con 2 grupos locales. Es importante para nosotros siempre dar el espacio a quichuas de la comunidad. Entonces, y ese día va a ser con ellos. También vamos a tener la presentación, la elección de la ñusta. Eso sería en
Callarituta. Callarituta, el 19, ¿no? Entonces, del día martes, pues, tenemos lo que es el Runacay. Tenemos un grupo de danza, va a ser Quichotavalo. Vamos a también tener un grupo musical local que se llama Sumac Fusión, son Quichotavalo también. Y tenemos el gran artista invitado, que es Ñucanchiñán. Ya. Ese es el 20. El día martes, pues, tenemos la celebración del Hatun Tuta. Vamos a tener lo que es el recibimiento de medianos y castillos y también vamos a tener, pues, el baile con la comunidad. Todos vendrán con el tema del Inti Raymi, igual todos van a venir con sus vestimentas y por trajes tradicionales y con los instrumentos, y la comunidad en sí, pues bailará. Estos eventos que usted nos menciona, ¿no? Del 19 al 21, que nos menciona estos 3 días, ¿en dónde tendrán lugar y cuáles serán los horarios de los eventos? Bueno, el día lunes y martes y miércoles en las noches culturales, pues van a ser en un local, el Queen's Palace. Todos los 3 días van a ser en el mismo lugar y van a empezar desde las 8 de la noche. Ya. Y lo que mencionaba justo en el aspecto y el campeonato de fútbol y básquet, pues va a ser en el parque Flushing, y empezará, pues, el lunes empieza el torneo de fútbol, que es a las 10 de la mañana. Básquet y fútbol. Obviamente, el lunes, el campeonato de fútbol. Bueno, también ahí vamos a tener lo que es la inauguración, vamos a compartir la Pampa Mesa y también una ceremonia ancestral. Entonces, todo eso a las 10 de la mañana vamos a estar ya programado. La celebración, la ceremonia ancestral, ¿podemos saber quién la va a celebrar? ¿Quién va a ser como el Taita Yacha? El Taita o la Mama. O la Mama. ¿Quién estará como a cargo de ese espacio espiritual, espacio ancestral que siempre se ha visto que se hace cuando se inicia esto? Vamos a compartir tenemos dos, es del pueblo Saraguro y asimismo es del pueblo Cañar. Lo interesante de aquí de Nueva York, por comentarles, ¿no? De que el Inti Raymi, siendo de Quichuas Otavalos, que lo estamos organizando, pero hemos visto la participación de diferentes comunidades indígenas, que es el pueblo Saraguro, Cañaris, Chimborazos, y es por eso que ellos también se han venido integrando a este tipo de eventos. Entonces, por eso yo lo denomino, ¿no? El Inti Raymi es la fiesta más grande de los pueblos indígenas. Ese concepto lo he llevado desde el 2020 y me gusta porque obviamente en la ciudad de Nueva York es el estado más pluricultural que otros estados. Entonces, por eso es que tenemos esa gran acogida en diferentes indígenas del Ecuador. Entonces, para la ceremonia ancestral, tenemos del pueblo Saraguro, si no me equivoco, y Cañar, son 2. Los nombres, pues, ahorita no están disponibles. No me quiero equivocar, el encargado ya me dejó saber. Y algo interesante que nos estaba mencionando, ¿no? Que estarán haciendo la Pampa Mesa, de pronto igual para las personas que quieran llegar y desconocen a veces un poco esta temática del Pampa Mesa, Pamba Micuy, ¿no? Esta tradición. ¿Con qué pueden llegar las personas para ser partícipes en este Pamba Micuy, Pamba Mesa, o lo que sabemos decir, la comida comunitaria para repartir entre todos? ¿Con qué pueden llegar, con qué pueden ser partícipes en esta festividad? El Cucabi, ¿quién tiene que llevar? ¿A quién hay que entregar? ¿Qué cosas se puede llevar como Cucabi? Sí, el tema de la Pampa Mesa, pues siempre se han encargado nuestras compañeras machis, y ellas siempre pues llaman, ¿no? Organizan, usted lleve, por decir, cada granito o lo que ellos puedan cocinar, ¿no? Si hay cuisito, que vengan y lleven al lugar donde se va a efectuar. Entonces, en cambio los hombres nos encargamos de la bebida. Si es de un plato fuerte, tal vez igual nos toca llevar pollo asado, cositas así. Tratamos de que haya bastante porción de comida, porque siempre viene la influencia de los machis y queremos compartir con todos también. Entonces,
Bueno, la pregunta fue no cómo pudieran participar, pues sería los varoncitos siempre, los machis siempre traen lo que es sodas, un pollo asado, lo que ellos gusten colaborar. En cambio las mujercitas pues más a la cocina, un motecito, un frijol, habitas o papitas cocinadas y cosas así. Entonces, por eso le digo, el tema de la pampa mesa, pues la lleva las machis de la comunidad. Es decir que si hay una persona que está mirando este video y nunca ha participado en el Inti Raymi, pero le gustaría ir, puede llevar cualquier cosa de comer o una bebida también, ¿no es cierto? Y cuando cuando llegamos, la costumbre es buscar a los organizadores. En este caso sería don César, su esposa, y entregarle a ellos para que a su vez el Pamba Mikui consiste en recoger todos los alimentos que todos han traído a lo que llamamos kukabi, ¿no es cierto? O vianda también se puede decir. Recogemos todo y luego compartimos y les damos una probada, una porción de esa comida que se ha recogido entre todos. A todos, se comparte con todos, sea que hayan traído, que hayan aportado o no hayan aportado, se comparte. Así es, allá también, César, se comparte los alimentos y las bebidas que se llevan con todos. Sí, es igualito. Aquí también tratamos de compartir con todos. No, es más, ni siquiera nos fijamos en esas cosas. No, tratamos de que lo que haya, pues que alcance para todos. Una curiosidad, hasta la lengua ya no quiere, chiquillo. ¿Ha habido cuy allá? ¿Ha habido presencia de cuis? Porque sí he escuchado también, ¿no?, que han llevado cuy desde aquí de Ecuador para hacerlo allá. No sé cómo funciona, pero de pronto me nace esa inquietud. ¿Hay algún emprendimiento que ha hecho cuy que va empacado al vacío, ¿no?, para que llegue allá? Bueno, aquí en Nueva York tenemos gran variedad en lo que es gastronomía ecuatoriana, ¿no? Hay de todo, hay el cuy, hay cabeza de chancho, hay todo, se puede decir. Es como un Ecuador pequeño aquí en Nueva York. Creo que esa es la gran ventaja que tenemos nosotros Entonces no extrañen la comida, ¿no? Para poder tener nuestra comida como en la yacta. Claro. Entonces creo que todos tal vez siempre vienen a Nueva York por eso, ¿no? Por la comida, porque se sienten como en casa. ¿Habrá incluso chicha? Con estas olas migratorias que hemos tenido desde el año pasado, pues hay más ecuatorianos, igual hay más venta en la calle, más venta informal, hay las espumillas, hay hornados, incluso hasta ahora ya venden los cevichochos, hay gran variedad en comida aquí en la ciudad de Nueva York. Y por dar pasito a los comentarios, por acá también dice Santiago O.C. Burga: voy a llevar unas aceitunas portuguesas, dice. Bueno, voy a leer otros comentarios más que nos dejan por aquí en nuestra red social de Facebook. Invitarles a ustedes también para que dejen sus comentarios, que estaremos dando lectura. Compartan también. Doctora Muenala Colectivo Huiñashun dice: hay una gran ola migratoria de nuestros compañeros Mashikuna. Esta es una gran oportunidad para unirnos y poder ayudarnos mutuamente, no solo en el tema de la celebración, sino también el proceso de adaptación de la migración a Estados Unidos. La información es poder. Éxitos, nos dice. Muchas gracias por el comentario. Por acá también nos dice Nicolás Chango: el Inti Raymi en Estados Unidos. El Inti Raymi es un encuentro para hacer la ceremonia espiritual entre las y los andinos amazónicos. También es para agradecer a la Sagrada Pachamama y al Taita Inti por esa voluntad y cariño que ha tenido para dar las cosechas. En el pasado hubo mujeres priostes o pushak en Estados Unidos. Además, hemos organizado en Seattle, Minneapolis, Wisconsin, perdón si me equivoco, Chicago, New Jersey, Nueva York también, y en otras ciudades, incluyendo en los museos. En el Inti Raymi vienen participando de diferentes pueblos y naciones indígenas como Salasaca, Puruás, Cañaris, Saraguros del Oriente, Imbayas o más conocidos Otavalos. En el pasado siempre estuve o fui parte de la organización del Inti Raymi.
finalmente el 21 de junio también se celebra el Año Nuevo Andino Amazónico. Muchas gracias por su comentario, Nicolás Chango. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por tanta valiosa información que nos da también. Y por aquí dice nuevamente Santiago Oseburga, saludos a mi pana Rolando desde Portugal. Saluditos. Esos son los comentarios que hemos estado escuchando ya al final del programa que vamos terminando también, ¿no, compa? Sí, así es. Me gustaría que nos comente un poquito más cómo está organizado el último día, el 21, que es el recibimiento de lo que es ya los castillos, los medianos. El Hatun Tuta del 21, nos estaba empezando a contar y luego le desviamos con las preguntas. César, cuéntenos. Sí, el Hatun Tuta es prácticamente para lo que es el recibimiento y la entrega de castillos, igual los medianos, y bailar con la comunidad igual, con el traje tradicional, o San Juanitos, o incluso con la ropa típica mismo también. Entonces, ese día lo compartimos así con músicos, y tratamos de pasarla bien con la comunidad. Bueno, también comentarles, ¿no?, de que ha sido un esfuerzo bastante grande de mis compañeros, y tratando de siempre sacar adelante el Inti Raymi en Nueva York, invitando a todos sin excepción, siendo Nueva York la cuna de los Inti Raymis en Estados Unidos. ¿Es la cuna? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Perdón? Usted decía que es la cuna Nueva York de los Inti Raymis en Estados Unidos. ¿Por qué dice eso? Cuéntenos. Sí, bueno, justamente con mis compañeros también, que ellos comentaban, ¿no?, de que desde los 90 se organizó en los Estados Unidos, en Nueva York fue la primera vez que se organizó el Inti Raymi. Entonces ha sido bastante interesante, ¿no?, de que cómo otros estados también han ido aprendiendo y llevando eso, y de eso se trata, ¿no?, de que el trabajo lo han estado haciendo para que se siga fortaleciendo la cultura. Igual nosotros también, como le dije, estamos trabajando para que se siga manteniendo eso. Hemos aprendido de las personas, nuestros mashis mayores que nos antecedieron, y creo que ellos nos dieron un gran impulso también para poder tener esas mismas ideas y incorporar nuevas ideas y seguir mejorando cada vez más, para proyectar cada vez más, cada año, mejorar en todas las actividades. Entonces, sí. Este año pues me invitamos a todos los estados a que vengan, a los mashis que vienen también por la temporada de verano. Invitamos a todos para que se den cita acá a Nueva York también, y compartamos y pasemos de lo mejor en este Inti Raymi 2023. Entonces, ya para ir terminando, del 19 al 21, 3 días de celebraciones en Nueva York. Por favor, recuérdenos, primer día nos decía los eventos deportivos. ¿En dónde, por favor? Sí, el campeonato de fútbol va a ser en el Parque Flushing. Va a ser el lunes a las 10 de la mañana, será la gran inauguración. Y el día martes será el torneo de básquet. Empezará a las 12 de la tarde, asimismo en Flushing Park. Y las actividades culturales, que serían el Kajari Tuta, el 20, el Runakai y el Hatun Tuta, que serían 19, 20 y 21 en el Queen's Palace, y empezaría a las 8 de la noche, hora así puntual. No hora ecuatoriana, verán. El 20 y el 21 a las 8 de la noche. Sí, el 19, el 20 y el 21. Los 3 días van a ser en el mismo local. Ah, ya. Kajari Tuta a las 20 horas. El 20 Ñucan Chiñán, y el 21 el Hatun Tuta. Así está organizado entonces. Edison. Chasnami masiokuna comidas para Saquipanchi, Kai Queen's Palace, Pustuguma Chayas para Capanguichi, Kai 19, 20, 21 de junio, Punjauknata, Chay Pisoma, Tosunaguna, Tegripan, y masiokuna para Chastangupi, Asaguta Cuchilla, Yalingapa, Toshungapa, Stavangari de una vez, Tatas, Sitangapa, Ñucanchi por Akunazata, Shuk, masiokuna más, Ñacuti Toparis para Cuchilla, Yalipangapa.
convidaspa sakipanchi hakuchi Nueva York mashikuna. Bueno, quisiera tomar el espacio también para poder agradecer a toda la comunidad quichua de Nueva York, tanto del Bronx, tanto de Queens, de New Jersey, de Massachusetts también, que siempre todos los mashis están colaborando para que se pueda financiar también este Inti Raymi. Entonces, agradecer a toda la comunidad que siempre está echando para adelante para realzar el Inti Raymi en Nueva York. Bueno, así estamos terminando este especial del Inti Raymi Mindalae Pura. Así le hemos denominado a las entrevistas que vamos a tener durante esta semana y la próxima semana a todos los organizadores, organizadoras, priostes, priostas, pushakunas del Inti Raymi en cualquier parte del mundo. Les hacemos la invitación para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, nos escriban por interno. Las puertas, las cámaras de APAC TV están abiertas para todos ustedes. A todos quienes nos acompañaron en este video hasta este momento, les damos las gracias también por su sintonía. Les invitamos para que nos sigan viendo en APAC TV, el programa La Tulpa. Compartan, déjennos sus likes, ayúdennos para que este medio de comunicación siga creciendo, siga llegando a más gente que está interesada en la cultura quichua Otavalo y todo lo que le concierne, ¿no? Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube APAC TV, en YouTube obviamente, y también seguirnos en nuestra nueva plataforma digital apac.tv. Don César, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos muchos éxitos en la organización del Inti Raymi allá en Nueva York, y nos encantaría estar allá acompañándoles y haciéndoles transmisiones. Lamentablemente no podemos, pero si ustedes nos envían fotitos, con gusto les vamos a publicar. También estaremos pendientes de cómo les va a ustedes unos por allá. videitos y fotitos. Bueno. Y cuando puedan, pues siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Terminamos, Edison. Mashikuna yapachapanchi kay pachawkaman ñukanchiwa kashkamanta shuk punllawkaman ñakutin kasna punllawkunapipas ñakutin shuk mashikunawan rimaspa kanakpashun mayjan llaqtakunapipas chasna Raymikunata katispa kanajushkamanta nachu shuk punllawkaman.